muchachos, entonces, recordando lo siguiente, pues, y es que tenemos que jugar, pues, con las directrices institucionales y también, por otro lado, las decisiones que como corporado de estudiantes se toman, que básicamente es, pues, asistir a clase, pero con esa garantía de que no vamos a adelantar tema nuevo o mucho menos evaluar, ¿cierto? Digo, cámara, un momento. En ese sentido, chicos, entonces, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Dos cosas básicamente. La primera, pues como conversar un poco a manera de, no sondeo, sino de articular los diferentes elementos o conceptos vistos en las teorías expuestas en las exposiciones. Y acto seguido les voy a presentar, les quiero mostrar un análisis eh, propiamente con un producto cultural televisivo muy conocido, pero abordarlo desde una perspectiva un poco más profunda, tratando de dar cuenta de varios aspectos relacionados con los consumos y los usos que hacemos de las imágenes mediáticas y tratando de vislumbrar aspectos relacionados propiamente con la configuración cultural de los imaginarios de la sociedad colombiana en particular. Es un análisis hecho, pues, lo digo por mí, y que les quiero, pues, presentar para continuar enriqueciendo las discusiones, desde luego, el proceso mismo de aprendizaje, y para que también tengamos cada vez más herramientas conceptuales a la hora de analizar ciertos productos, ciertos conceptos. Muy bien. En ese sentido, chicos, antes de iniciar con esta conversación, de hecho, de este tema que les traigo, yo los quiero escuchar a ustedes a manera, pues, de diálogo, desde luego, planteando preguntas, inquietudes, dudas, aspectos que les haya llamado la atención, cosas que consideren ustedes que no eh, hayan entendido o que quisieran ahondar un poco frente a los diferentes temas que vimos dentro de las exposiciones. Yo abro entonces el debate acá y les cedo la palabra. Los quiero escuchar, muchachos. O si está todo entendido. Estamos hablando propiamente de los temas que ustedes expusieron o de los que expusieron algunos compañeros. Algún concepto en particular que les haya llamado la atención, me repito, que tengan dudas, inquietudes, que todavía está, o sea, que pensemos que de alguna u otra manera hay que seguir analizando. ¿Qué opinan, chicos? No, pues profe, yo creo que estas teorías y estas escuelas se aplican de una u otra forma, pues como en diferentes aspectos en la vida. Entonces, pues siento que se deberían seguir estudiando, sobre todo pues nosotros como comunicadores. Eh, pues todas tienen como su grado de importancia, dependiendo obviamente del aspecto que más se quiera estudiar. Pero por ejemplo, en nuestra comunicación y en nuestra interacción como sociedad, pues es muy necesario saber, pues como, al menos como comunicadores, cómo funcionan todas estas cosas, como para no caer en esa manipulación de los medios o en, pues en muchas cosas que a veces la audiencia no percibe. Bien, Dana, claro que sí. Anudado a tu comentario, también quiero acotar lo siguiente, que si bien planteas que es necesario y muchas veces pertinente seguir incentivando y sobre todo haciendo el análisis profundo de la comunicación en los medios y sus diferentes informaciones y contenidos, también es muy importante tener en cuenta la viabilidad y la factibilidad de aplicabilidad en el hecho, pues, de articular.
una o algunas de estas concepciones teóricas vistas al contexto actual para determinar ciertas vigencias o también determinar ciertas lejanías. Porque noten ustedes, si fue una pauta que les sugerí y que no perdieran muy de vista cuando estuvieron ustedes preparando las exposiciones, tener muy en cuenta el contexto en el que se dio, en las que se concibieron estas teorías. Por eso es que, por ejemplo, una teoría de la moda económica muy del funcionalismo tiende de pronto a no verse de manera muy tácita o muy explícita reflejada acá en algunos acontecimientos, en algunas situaciones eh, actuales, ¿cierto? En función de la comunicación de los medios. Asimismo, también podemos ver, de la manera contraria, ciertas posibilidades o ciertos visos de que esas teorías de alguna u otra manera toman relevancia, ¿cierto? No podemos decir que hoy por hoy, a manera de ejemplo, los medios de comunicación están operando desde esa lógica convencionista, porque hoy por hoy tenemos algo en lo cual se ha avanzado significativamente en materia tecnológica y es la conectividad, es decir, el acceso a Internet. Y no solamente ya desde el acceso a Internet, sino desde la operatividad de multiplicidad de espacios, donde los usuarios, las personas, sabemos cada vez más que interactúan y que a su misma vez van configurando sus roles dentro de la red de comunicación. Antes no existía Internet, antes no había otros mecanismos de participación comunicativa. Era muy desde la transmisión y desde la recepción propiamente, con un consumo, ¿cierto? Pero es muy importante entenderlo, chicos, y es que a la hora de hacer análisis de lo que ustedes vayan a observar, a profundizar, a reflexionar a profundidad, es muy importante tener en cuenta entonces esas direcciones de algunas de esas nociones teóricas vistas en lo que comúnmente se conoce como teorías de la comunicación, ¿cierto? Muchas de ellas muy clásicas, tradicionales, pero perdón, nos sirven a nosotros para elaborar una especie de croquis o línea espaciotemporal para entender cómo se han ubicado históricamente los estudios de comunicación en el mundo. ¿Listo? Y los estudios de comunicación y audiencia. Muy bien. Bueno, gracias Dana por ese comentario entonces, quería pues anudar a tu comentario, a tu apreciación, pues esto que les acabo de decir. ¿Quién más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna consideración por hacer? Nadie más, chicos. Profe, nosotros Sí. estamos viendo lo que tiene que ver la influencia de los medios de comunicación en el receptor. Ahora, colocando en contexto lo que está pasando con lo del paro, con todo lo que tiene que ver la reforma tributaria y todo este cuento, a la vez precisamente estaba mirando lo que eran las noticias de Telemedellín con respecto a lo que es el Parque de las Luces, lo que tiene que ver todas las movilizaciones que se están haciendo, y es un montón de personas que están arriesgando su vida, ciertamente por lo del coronavirus, tratando de defender lo que tiene que ver tratando de, bueno, defender, no, de rechazar lo que es un... Sí. Entonces me parece que ciertamente qué impacto tienen los medios frente a lo que tiene que ver esas movilizaciones. Por ejemplo, ayer surgió que en el juzgado de Cundinamarca se decidió que el paro iba a ser ilegal, entre comillas, que no era permitido hacer el paro supuestamente por prevalecer lo que tiene que ver el derecho a la vida, pero también el derecho a la protesta y el derecho a manifestarse está en la Constitución. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad estos medios de comunicación están influenciando en lo que tiene que ver la marcha de hoy? Colocando en un contexto en la actualidad, pues lo que está pasando en la actualidad. Qué pena si me alejé un poco, pero creo que tiene relación un poco, porque de una otra manera los medios de comunicación en este momento son la única alternativa que tiene la gente de informarse y de darse cuenta de lo que está pasando a nivel nacional, por todo lo que tiene que ver la pandemia.
Entonces la pregunta es eso, ¿qué tanto en este momento está influenciando en realidad? Yo le hice una vez. Podemos decir algo y es que el cubrimiento noticioso periodístico que se está realizando pues en función pues, de los acontecimientos actuales no sobrepasa inicialmente desde el cubrimiento o la abordaje de un tema pues, de interés público, no para la opinión pública, como la reforma tributaria o las manifestaciones o el carácter pues, de la protesta pública de la ciudadanía. Ya miran como qué grado, qué influencia tienen los mismos medios de comunicación. A ver, es un asunto muy circunstancial, porque no podemos decir de que entonces la construcción o el abordaje noticioso de Telemedellín está incentivado, ¿cierto? Ya es también no solamente mirarlo desde la perspectiva de los medios de comunicación institucionales, sino también mirar dentro del escenario de las comunicaciones digitales, eh, el periodismo independiente o alternativo, portales y otros espacios que propiamente en su forma o en su configuración periodística abordan este tema desde otras perspectivas. Toda esa amalgama de cosas, pues de alguna u otra manera incentivan a la movilización. Creo que, por ejemplo, creo que el papel en estos momentos de los medios de comunicación no solamente es informar, sino eh, ir incentivando el autocuidado, pues porque es que es una particularidad realizar una protesta, ¿cierto? Una manifestación de carácter masivo, dada la problemática de salud pública. Y dentro de esa función de la responsabilidad social de los medios de comunicación, pues creo que ha estado muy puesto es el tema del cuidado, ¿cierto? Debe jugar como con dos cosas, el derecho a la protesta, pero a su misma vez el cuidado, precisamente por este pico con el que estamos apuntando. Pero debe decir de que un medio de comunicación, una noticia, está incentivando a una u otra cosa en términos de la protesta, ahí se nos quedaría muy difícil. No vamos a ver de pronto dentro del discurso explícito tácito esa invitación a protestar. O sea, estamos hablando de una noticia en la televisión, de cualquiera de los canales institucionales, ¿cierto? Pero lo cierto es que dentro de la opinión pública, que esto creo que el análisis lo podemos hacer más desde la configuración de la opinión pública, donde la opinión pública tiene la capacidad de convertirse en acciones colectivas. Entonces, todo este tema de la reforma tributaria ha venido caminando desde un tiempo para acá, ayudado a que a otros factores que también tendríamos que analizar en la profundidad, eh, como por ejemplo algunos de ellos, la indignación, el miedo, todo lo que ha provocado en materia psicosocial, la pandemia, ¿cierto? Eh, y precisamente asuntos como estos de la reforma tributaria, pues alcanzan o de alguna u otra manera articulan o ayudan a explotar esos sentimientos todavía muy condensados y recordados en la gente, ¿cierto? Pero lo cierto es que, por un lado, pues si bien está el papel de los medios de comunicación en materia informativa y que dentro de su línea temática con tratamiento narrativo, desde su enfoque, desde su mirada institucional, pues estará puesta en qué? En salvaguardar la salud pública, ¿cierto? Más que otra cosa. Otra cuestión es, por ejemplo, entonces, si yo desde RCN Caracol se adorna o se construye la noticia más bien teniendo en cuenta la opinión de ciertos personajes en condición de expertos o en condición pues, de figuras públicas, donde va a aparecer la opinión de un senador, de una senadora, donde vamos a ver evidenciado las posturas del gobierno a través del presidente o de su ministro, ¿cierto? De su gabinete. Ya eso es otra cosa. Lo que tendríamos que mirar aquí son las eh, interpretaciones que la gente da a esos mensajes y a su misma vez las producciones de carácter comunicativas que hace la gente en función de qué, de lo que, por ejemplo, postean en sus propias redes sociales. Es decir, ya el asunto acá no se queda en la mera televisión o en la prensa o en la radio. Ya habría que mirar también otros espacios
en términos de las comunicaciones digitales, las redes sociales, por ejemplo, ¿qué papel juegan hoy? Aclaro entonces esa parte de una edición como para mirar otros matices. Sí, profe, por ejemplo, ayer fue muy peculiar porque en Noticias CMI entrevistaron al ministro de Hacienda, creo que fue, y resulta de que colocaron lo que fue un contraste neutral con una encuesta que hizo la Blue Radio, que era dos preguntas. Una, que si estaban de acuerdo con la movilización de hoy, donde ganó que el no, pero en la otra pregunta decían, ¿están de acuerdo con el inconformismo relacionado con el paro? Y ganó rotundamente el sí. Entonces, el ministro, haciéndose de los oídos sordos, se enfocó más en lo que tiene que ver en la primera pregunta que en la segunda pregunta. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Es que ciertamente el receptor escucha lo que quiere escuchar, entiende lo que quiere entender y se puede sesgar a lo que quiere, a su intención de base, y no necesariamente tiende a ser neutral, como debería ser un ministro, que debería ser neutral en estas condiciones. Desde luego, muchachos, si ustedes tienen, hay una respuesta que podemos en parte dar a esto, desde nuestra profesión, cuando ustedes están editando un video. Pongámoslo en ese sentido. Estamos haciendo con una edición de un video, darle un sentido a una narración, a algo que queremos comunicar. Y en este caso, el orden de los factores sí puede alterar el producto, ¿cierto? Porque nosotros estamos eligiendo qué mostrar y cómo mostrar, qué decir y cómo decirlo, ¿cierto? Eso es muy importante, esos son los elementos a analizar a profundidad, desde lo discursivo, propiamente desde lo que los sujetos del enunciado dicen, cómo lo dicen, y dentro de la estructura global de una nota periodística, sea noticia, entrevista, por ejemplo, un reportaje, cómo se nos presenta el tema. Eso incide significativamente en las percepciones y valoraciones de las audiencias. Pero no hay que dejarlo solamente o de manera reduccionista al impacto visual o informacional valga la redundancia, esa información que se consume, que se percibe. Hay que entender que hay otros elementos que juegan o tienen un papel preponderante en esa significación. Entonces, una cosa es que yo vea la noticia tal cual como me lo estás presentando, John Edison, ¿cierto? De lo que viste en CNI. Yo ya tengo un marco de interpretación muy particular, ya tengo una información que vi ya en los medios. Entonces eso de alguna manera también va direccionando ya mi mirada frente a otras cosas que yo voy a ver, por ejemplo, redes sociales, vi la entrevista, vi la nota en CNI, pero entonces ya tengo cierta mirada, cierto direccionamiento de mi percepción para tratar de buscar y más bien de encontrar informaciones. En el caso de las redes sociales, estamos viendo un caso hipotético de situación. De mirar en redes sociales qué otras cosas se empiezan a decir al respecto para yo empezar a significar eso que yo encontré a partir del referente anterior. ¿Cierto? Eso pasa, indudablemente. Es decir, el contraste que nosotros suponemos muchas veces hacer en términos de que, bueno, yo veo una cosa en la televisión, pero me quiero informar más, ¿cierto? Algo que vi en RCN Caracol, pero quiero mirar otras cosas porque tengo dudas o no me genera confianza. Muy seguramente también eso que yo vaya a encontrar en otros medios de comunicación o de carácter alternativo o en el caso específico de las redes sociales, también va a tener como cierta relación o voy a tener cierto grado de significación relativamente a lo que vi primero, ¿cierto? Porque vamos a dejar de pronto de ver otras cosas, pasa eso, vamos a dejar de ver, vamos a dejar de ver el contraste, o sea, el opuesto, dado de que mi marco de referencia de interpretación ya está puesto en esto, ¿cierto? Entonces, hoy por hoy, y me imagino que ustedes en estos momentos han estado haciendo seguimiento del cubrimiento noticioso o periodístico de las marchas, del acontecer de hoy, y a su misma vez también se están informando
a través de redes sociales y están haciendo otra información que no tiene cabida dentro de la nota periodística de un noticiero. ¿Cierto? Están mirando otras cosas, pero entonces, ¿cuál va a ser el marco de reunión? El marco de interpretación que voy a tener, ¿cierto? Eso, en respuesta, John Edison, pues un poco a tu comentario, a lo que estás poniendo aquí en consideración y que posiblemente se puede estar dando de esta manera. No tenemos una respuesta contundente o fehaciente frente a eso, sino que es dar las herramientas conceptuales para analizar esto que está pasando al día de hoy en materia de medios de comunicación. A ver qué más vamos a encontrar, hay que estar muy atentos. Pueden pasar muchas cosas desde luego, pero en términos de comunicación y medios pueden pasar otras cosas también, ¿cierto? Muy bien, Leonel, de los que quedamos aquí, ¿quién más tiene algún comentario, alguna, alguna apreciación? ¿Nadie más? Bueno, chicos, muy bien, yo espero haber respondido ciertas cosas, John Edison, Dana, frente a lo que ustedes comentaron. Y esa es la gran característica de los estudios de comunicación y de audiencia, que no hay una teoría que explique, perdón, o que dé una respuesta inmediata al fenómeno. Debe ser estudiado. Hay que estar muy atentos a la evolución de la situación, de las circunstancias, e ir observando el papel que juegan los medios de comunicación en tales circunstancias. Eso es fundamental. ¿Listo? Teniendo en cuenta que elementos narrativos, visuales, discursivos y hoy por hoy el comportamiento de las personas en condición de audiencia, de usuarios, por ejemplo. ¿Sí? Muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna consideración, opinión que quieran hacer? Ok. Bueno, chicos, vean, vamos a conversar entonces de este análisis que yo hice del patrón del mal, de Pablo Escobar. Yo espero que les guste esta charla, que comencemos bien chévere, que les sea muy significativo y que sobre todo también les proporcione herramientas conceptuales para hacer análisis. Medios de comunicación, de contenido en sí mismo. Desactivo cámara un momentico, les presento, les comparto la siguiente presentación. Estamos viendo pantalla, muchachos. Sí, profe, ya se está bien. Ok, todos están viendo entonces. Pablo, el patrón del más, se titula esta presentación Percepciones desiguales. ¿Listo? Vamos a hacer una comparativa acá entre la producción colombiana de Pablo Escobar, todos la conocieron, Pablo el patrón del mal, y ese Pablo que se globalizó y que dio cabida a otras producciones en plataformas cada vez más masivas como Netflix, ¿cierto? Plataformas de streaming, por ejemplo. Empecemos con esto, muchachos. La foto, la imagen, los recursos visuales que dichas producciones, y específicamente Pablo Patrón más de Caracol, pues retoma o resignifica o representa a partir de imágenes reales, ¿cierto? Al lado izquierdo tenemos una foto original, la foto... Profe, hola, se sí, quedó en hola, la primera diapositiva, en la de presentación. se quedó. Sí, Bueno, Sí, aquí, profe. ya, ahora sí estamos esa acá. cámara. Ahora sí, bueno, yo creo que vamos a tener que verla así porque, cierto, no me permite pues ampliar más y no me deja pasar, no nos deja pasar, no nos deja ver. Y bien, estamos hablando de estas imágenes, ¿cierto? Que al lado izquierdo tenemos una fotografía original de Pablo cuando fue una vez capturado, ¿cierto? Fue lo capturaron y pues obviamente fue la fotografía que tomaron pues la fuerza pública, pues la policía pues para judicializarlo pues y legitimar su captura, ¿cierto? En uno de los tantos hechos. Está muy joven él, esta es la fotografía original y miren la representación mediática, ¿cierto? Esto es
Esto es un frame de la serie de Pablo el Patrón del Mal, ¿cierto? De Caracol. Entonces, sabemos de antemano que las producciones pues, deben en su fase de investigación y de su construcción de guiones, entre otras cosas, apela a recursos existentes, documentación existente, pues para armar su historia, su narrativa, su formato, en fin. Una imagen que para muchos ha sido icónica, pero hay que entender lo siguiente. Hay un lenguaje estético desigual, es decir, por un lado se está observando que hay una configuración mediática de las proporciones visuales donde estimulan un estereotipo de la serie y la visión del productor. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Listo, esta es la interpretación, esta imagen de acá está interpretando pues, la fotografía inicial. Pero, mire de entrada ya cómo se nos está mostrando entonces. Está mostrando ya el personaje. Hay que entender parte de esta historia. Él aquí se ríe porque es un desafío que hace a la fuerza pública al gobierno de turno, ¿cierto? Como cuando capturan un criminal y él no, él se mofa de eso. O sea, esa es la historia como es. Él hizo esto de verdad, ¿cierto? Desafía. La serie estimula el mismo estereotipo, estimula a partir de esta representación visual, lo que hace es estimular este estereotipo, ¿cierto? O sea, un personaje que se entiende de la siguiente manera, ya sea en el consciente o en el subconsciente de las audiencias. Un individuo que desafía la ley, ¿cierto? Muy bien. Y que se observa desde luego que hay una visión del productor. Yo precisamente, o bueno, cualquiera de nosotros en esta producción en particular, pues podríamos haber omitido esta imagen, pero ¿cuál es el sentido o el propósito que tiene dentro de la narrativa global de la historia, de la serie, incluir imágenes de este tipo, ¿cierto? Eso por un lado, empezamos a observar. Teniendo en cuenta lo siguiente, hay un investigador en comunicación que se llama Adolfo Prieto, donde nos ilustra lo siguiente. Él hace una comparativa entre lo que es la literatura y lo que es una subliteratura. La literatura tiene la siguiente característica. Presupone el reconocimiento de sus lectores. ¿Cómo así? Ustedes cuando están leyendo un cuento, una novela, o sea, una obra literaria en sí mismo, ustedes observan de que esa historia, esos personajes, esas situaciones, les habla a ustedes. Y que ese reconocimiento requiere tanto de una capacidad cognitiva, emocional, un asunto muy propiamente del individuo para compenetrarse con la historia y recrear. O sea, una cosa es el texto escrito en ese formato, la historia en sí misma, pero presupone el papel activo que debe desempeñar el lector para que esa historia sea significativa. ¿Estamos claros con lo que les estoy diciendo, muchachos? ¿Sí me entienden? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, eso uno dice, a ver, profe, a ver, ¿cómo es eso? No sé si alguno de ustedes escribe cuentos o poesías o ha hecho algún ejercicio literario de este tipo, creativo de este tipo, pero cuando ustedes están escribiendo, por ejemplo, un trabajo, ¿usted qué espera? Que el profesor entienda y que el profesor se compenetre tanto con tu idea que te haga una retroalimentación. Yo estoy reconociendo que alguien más va a leer y que va a recrear, a interpretar lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Es un mundo, eso es lo maravilloso de la literatura, ¿cierto? Es como la capacidad que el autor tiene para ingresar en las mentes de los lectores. Pero entonces eso es una consideración que Adolfo Prieto hace de la literatura, pero hay un versus acá, la contraparte, la subliteratura, que él la denomina de la siguiente manera. Una literatura que está tan degradada que solamente se entiende desde el consumo de masas. Es decir, no presupone ese reconocimiento o ese poder recreativo
de las audiencias, de los lectores, sino que simplemente se piensa como productos culturales, que mire que aquí somos un poco escuela de Franco, productos culturales destinados al consumo masivo. O sea, ahí no hay una recreación, simplemente obedece a unos instintos muy primarios de consumir, ¿cierto? Muy basados desde el entretenimiento. Aquí no hay un reconocimiento de los personajes en su profundidad, simplemente es un asunto meramente desde la diversión, desde el entretenimiento, pero apenas a esas pulsiones primarias muy desde las emociones, ¿cierto? Entonces, él diferencia eso acá. En ese sentido, series como la de Pablo Escobar, ¿cierto? O muchas otras producciones de este tipo están cimentadas en eso. Porque esto hay que analizar los muchachos también, teniendo en cuenta algunas características que tienen las audiencias de hoy en día, ¿cierto? Que ahorita vamos a ver cosas un poco más profundas de Pablo Escobar y su versión en Netflix de un campo ya globalizado, donde la gente lo que menos hace o lo que menos entiende del relato es la tragedia, sino otras cosas, ¿cierto? El entretenimiento, perdón, el entretenimiento no se cimenta, no se reflejado en reflexión, sino todo lo contrario. Entonces, no existe en el patrón del mal más que una fabricación comercial destinada a satisfacer aspiraciones insatisfechas de un gran público y manipular los sentimientos humanos. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Es que dentro de la cultura popular, nuestra local, nacional, noten ustedes que las audiencias ven a Pablo Escobar, sí, como un mafioso, como alguien malo, pero alguien pues que es malo y bueno a la vez. Pues porque eso obedece también a unas realidades que hemos afrontado históricamente, de políticos, de gobiernos cada vez más eh, mm, corruptos, negativos, muy poco que lo que menos le han hecho es el bien, ¿cierto?, a la sociedad colombiana. Y llegan personajes como estos y desde, desde la violencia, desde lo delincuencial, dentro de estas posturas, propone también una forma de intervenir socialmente a las comunidades. Entonces, es básicamente una de esas consideraciones que se tienen que tienen las audiencias, que tienen las sociedades. Bueno, ser malo se justifica en la medida en que le ayude a la gente. Ustedes pueden preguntarle a ciertas personas y no seguramente van a acudir a ese tipo de apelaciones, de percepciones, ¿cierto? O sea, ahí el mal eh, queda muy por debajo porque dentro de sus propias estrategias, dentro de su propio personaje como estos, lo que él hizo en parte es justificado, dado el abandono estatal, dado la negatividad y lo que produce propiamente los gobiernos históricamente en el país, ¿cierto? Se entiende de esa manera. Y cómo a partir de discursos televisivos o mediáticos de este tipo se refuerza eso, ¿cierto? Muy bien, entonces, en ese sentido, muchachos, empezamos a encontrar que series como El Pablo, el Patrón del Mal eh, son trabajadas desde esta perspectiva, es decir, desde el entretenimiento, buscando que satisfacer necesidades muy primarias, obviamente emocionales, donde no crean pues o no propenden a generar una crítica profunda, sino que simplemente son productos destinados al consumo masivo, ¿cierto? Bueno, hay que entender a ciertos aspectos cronológicos en Colombia para hablar de los medios de comunicación, el papel que tuvieron los medios de comunicación en ciertos momentos históricos del país, y es que, bueno, por un lado, en los 60 y los 70 se estaba eh, implementando o dando, configurando un modelo educativo que se centraba en escuelas radiofónicas. Si ustedes de pronto
tuvieron alguna posibilidad de hablar con sus abuelos o conocieron a alguien que por lo general eran los nacidos en esa época y dado en esas épocas y dado eh, diversos inconvenientes de carácter económico no podían, no terminaban el bachillerato, sino que terminaban la primaria, ¿cierto? Pero también eso una vez, esos digamos así que fueron los más privilegiados, pero un gran sector de la sociedad colombiana, ubicada en zonas rurales, se educaron a partir del modelo de escuelas radiofónicas, ¿cierto? Entonces, resulta que eso, por ejemplo, Radio Sutatensa fue una experiencia significativa de aprendizaje o de llevar el aula a los hogares, a las fincas, a los sectores cada vez más alejados, rurales, para educar pues precisamente a los campesinos, ¿cierto? Pero también se observa que dentro de Wilson y Varela son, Alejandro Wilson, Marta Varela, son dos investigadores también de la comunicación y medios, donde ellos en sus consideraciones teóricas hablan de que las escuelas, algunas escuelas radiofónicas o ese modelo en sí mismo, educativo a través de la radio, a través de los medios de comunicación, eh, empezaron a ser también trabajados una, desde un propósito o de una orientación de carácter capitalista, ¿sabes? Que auspiciado por Estados Unidos dentro del modelo económico neoliberalista, o el neoliberalismo como tal, ¿cierto? Entonces fue también una manera de adoctrinar, ¿cierto? Poblaciones rurales en unas condiciones de analfabetismo muy pronunciadas, entonces encontraron dentro de la función y la masividad de la radio como medio de comunicación, donde no estaba tan popularizada y tan necesitada la televisión en Colombia, ¿no? Un poco todavía existía la radio, ¿cierto? Entonces, estas imágenes nos muestran eso, ¿cierto? La experiencia de Radio Sutatensa, la prensa como otro medio de comunicación fuerte, muy masivo en Colombia. La televisión, como les digo, se fue desarrollando paulatinamente. Nos entró a nosotros por ahí en los 60, pero vino aquí a Colombia, pero el desarrollo de su programación fue a partir de los 70, ¿cierto? Propiamente. Muy bien. Entonces, en ese sentido, muchachos, los medios de comunicación en Colombia, y no solamente a partir de la inclusión de modelos educativos a través de la radio, por ejemplo, sino que la prensa misma, posiblemente la televisión, se empezó a observar la popularización del modelo capitalista como modelo social y económico de una vez, que eso lo que hace es provocar un reordenamiento social cada vez más complejos, con injusticias y con inequidades, ¿cierto? Y que sabemos muy bien, y lo hemos leído bastante, lo hemos discutido incluso en otras asignaturas, en otros espacios, que lo que ocasiona el modelo neoliberal en cuanto a su política, en cuanto a su propuesta económica, entre otras cosas, es que existan ciudadanos que cada vez más estén expuestos a la manipulación y al control, ¿cierto? O sea, no, el esquema neoliberalista, el neoliberalismo en sí mismo, lo que menos incentiva, lo que menos le preocupa, lo que menos propone es la creación de ciudadanos críticos, ¿cierto? Muy bien. Eso por un lado, entonces, en términos cronológicos, un aspecto histórico a tener en cuenta de cómo la educación se fue articulando en este contexto de los 60 y 70 en Colombia con los medios de comunicación, la educación con los medios de comunicación. Muy bien. Eh, Estamos aquí ya en esta diapositiva donde aparece lo siguiente. Ya en los 80 hay un desarrollo significativo de la televisión en Colombia. Donde se dice, muchachos, que la telenovela es un producto propiamente colombiano. O sea, las radionovelas no, el melodrama televisivo. La novela siempre ha existido desde la literatura. Lo que hizo la televisión fue coger la novela y toda su
su lógica creativa y la incorporó en un formato televisivo. Entonces, muchachos, ustedes están muy jóvenes, pero antes, cuando no teníamos internet ni nada de eso, veíamos las telenovelas y empezábamos a asistir a canales de televisión extranjeros que nos ofertaban los servicios, los operadores de cable, donde nos mostraba la telenovela de un canal mexicano, nos mostraba la telenovela colombiana, ¿cierto? Un canal venezolano nos mostraba la telenovela colombiana. Hoy por hoy ya tenemos telenovelas con formato mexicano, ¿cierto? Fuertemente influenciadas por las telenovelas colombianas, ¿cierto? O sea, la telenovela sea un producto, la verdad, pues muy interesante, no porque solamente influenció o referenció la producción de telenovelas en otros países del mundo, sobre todo latinoamericanos y algunos europeos también y asiáticos, sino también porque es un producto dentro de la cultura popular colombiana que ha calado bastante, ¿cierto? Entonces, bueno, en los 80 hay unos sucesos históricos muy determinantes, como lo fue la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín no solamente no se derrumbó un muro, sino que es se comprende como la caída o la destrucción del socialismo, como corriente de pensamiento ideológico, como modelo económico, como modelo de estructura social. Eso es lo que significa la caída del muro de Berlín. Creo que también ya hemos tenido claridad con eso, ¿cierto? Bueno, en esa lógica, entonces, como cayó uno, perdió uno, hay un ganador. ¿Quién ganó? ¿Cierto? Ya lo sabemos, el capitalismo, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, bueno, en ese sentido se entiende que no interesa la modernización de las mentes de los campesinos, hablando ya propiamente del contexto local. O sea, el muro de Berlín cayó, pero entonces ya el gran despliegue del capitalismo por diversos lados del mundo, por diversas diferentes de todas las latitudes del mundo, entiende que el capitalismo ganó y empieza a instaurar su propuesta o su modelo económico y político. Es decir, muchachos, ustedes pueden acceder a esa información. Y el neoliberalismo de hecho, es un documento, ¿cierto? Que no se llama así propiamente, sino que es una propuesta política y económica para Latinoamérica. A su misma vez hay una propuesta económica y política para Asia, para África. O sea, hay diferentes neoliberalismos, porque cada región del mundo tiene unas dinámicas muy diferentes. Todo eso existe, muchachos. No es que eso lo hayan llamado así, sino que, o sea, ese concepto se empezó a trabajar estratégicamente, ¿cierto? Entonces, muchachos, en ese sentido se entiende entonces que el neoliberalismo aplicado a la región latinoamericana, desde luego a nosotros nos pegó, y es lo siguiente, y es que no interesaba la modernización de la sociedad colombiana en ese momento, conformada por quién, pues su mayoría por campesinos, personas en el sector rural, ¿cierto? Entonces eso lo que se presupone es que hay unos procesos muy complejos de vivir la modernidad en América Latina. El neoliberalismo se entiende tácitamente como desarrollos, pero no facilita el desarrollo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, muchachos, pues la sociedad colombiana se empieza a configurar con base en esa lógica neoliberal y sabemos que los desarrollos en ese sentido son impositivos. Y bueno, es en materia pues como política, económica, cultural de hecho, y les dije entonces que la televisión colombiana empieza a tomar un giro muy particular, y es la producción de historias basadas en el formato de telenovela, muy basados en lo que le estaba pasando a la gente, es decir, cosas de la cultura popular, ¿cierto? Vemos unas imágenes acá, estas telenovelas, muchachos, a ustedes no les tocó, pero de pronto las han escuchado, las han oído mencionar por ahí. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de alguna de ellas? Profe de clase aparte, los victorinos, pues, o sea, aunque a mí no me tocaron, pero a mi familia sí les tocó, yo sí oía Ok, y te comentaron de pronto A alguna mí me vez. tocó más bien lo que fue Francisco el matemático, toda Sí, esa serie. claro.
Y a las nuevas generaciones les tocó mucho lo que fue RBD, que es la serie mexicana. Mexicano, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, esto, si las quieren ver, están en YouTube, ¿cierto? Interesantes. Entonces, muchachos, las telenovelas como producto colombiano funcionan perfectamente porque relatan la realidad cultural, social, económica de la sociedad colombiana. Entonces, han cambiado mucho las historias, totalmente. En los 80 que se contaba, por ejemplo, los jóvenes y los adolescentes empezaron a ser el objeto de estudio para los muchos investigadores dentro del formato televisivo de telenovela. ¿Cierto? Los jóvenes empezaron a tomar importancia. Es decir, antes los jóvenes no tenían una relevancia absoluta, eran sujetos por parte del Estado, considerando desde esa perspectiva como individuos por una población vulnerable. Claro, hoy por hoy también lo siguen siendo. Pero cuando una población se observa como vulnerable, quiere decir de que las acciones del Estado y los gobiernos de turno encaminan a acciones, desde luego, a intervenir en esas poblaciones, pero como unos sujetos que pueden reincidir, pero no como sujetos activos, ser como actores de cambios. En qué ámbitos? En lo social, en lo cultural, en lo artístico, en lo político, ¿cierto? Eran individuos que están ahí, muy propensos y expuestos a muchas cosas, negativamente hablando, puede ser. Entonces, novelas como esta, ¿cierto? Lo que se vive en el aula de clase. O sea, ese joven que está en crecimiento, que se está, de alguna u otra manera, está inserto en la sociedad, pero a su misma vez es víctima de muchas cosas, ¿cierto? Se empieza a ser retratado desde lo que viven y construyen en el aula de clase, en el colegio. Bueno, Sí, sí, también, por ejemplo, el impacto de las bandas musicales de estos seriados, por ejemplo, especialmente la de Décimo Grado, Ana y Jaime, que estamos hablando de que sí, de una u otra manera influenciaron a las juventudes y tienen una fuerte crítica sociopolítica a nivel nacional que han sido callados, entre comillas, por la misma presión política, pero de una u otra manera también hay grupos musicales que han influido a nivel cultural. sí, muy bien, claro que sí. Claro, lo que pasa es que a partir de los 80, o sea, los jóvenes empiezan a tener un protagonismo, pero socialmente y en otros ámbitos son vistos de otra manera. O sea, sujetos que son actores de la violencia, reincidentes en cosas pues muy positivas, ¿cierto? O sea, no son vistos como sujetos de cambio, sino sujetos de intervención. Entonces, claro, la música, ciertas configuraciones culturales juveniles empiezan a sumar en Colombia, ¿cierto? Pero es una sociedad pues también muy basada en tradiciones donde los jóvenes todavía seguían siendo vistos de esa manera, ¿cierto? Pero claro, desde luego pues que lo musical el aspecto musical es uno de esos condimentos o características fundamentales de los jóvenes, desde luego millones son chicos. Entonces, ¿qué empiezan a relatar las telenovelas de los 80 en Colombia? Las realidades de los jóvenes, ¿cierto? O sea, empezaron a tomar protagonismo y muchos de los estudios de comunicación se empezaron a enfocar en los jóvenes como un objeto de estudio, es decir, como un sujeto activo, dinamizador, en muchos ámbitos, en lo cultural, en lo social, en lo político, como les vengo diciendo. Entonces, Décimo Grado relata las historias de los jóvenes y todas las peripecias que viven ellos en el aula de clase, sus amores, sus desventuras, sus cosmovisiones del mundo, los victorinos, ¿cierto? Una serie famosa, ha tenido ciertos recauches, ¿cierto? Y de interpretación, basados en qué? En tres jóvenes que por un misticismo, ¿cierto? Por un asunto muy anclado a qué? A esas creencias de carácter popular, religiosas, místicas, como lo menciono, no se podían reunir, no se podían encontrar porque morirían. ¿Saben la trama de esta historia? Sí, se las han contado.
o no, no las Tiene conozco. que ver con que nacen en diferentes circunstancias y que ciertamente cada uno desarrolla una personalidad diferente, pero todos terminan siendo delincuentes. Bueno, sí, por la realidad misma de la, de la sociedad, ¿cierto? Y es un retrato muy interesante porque noten ustedes, o no sé si se las vieron, les comentaron, cada personaje, cada Victorino representa una clase social, clase alta, clase media, clase baja. Muy interesante esa lectura también. Entonces, si la han visto, está en YouTube también y hay unas versiones mucho más actuales. Muy bien, amar y vivir, el amor en los jóvenes. ¿Cierto? Claro, el amor es un asunto que en nuestras sociedades tan tradicionales son de adultos. Bueno, comienza de jóvenes, pero seriamente se vive en la etapa adulta. Bueno, ¿cómo es el amor de los jóvenes? ¿Sí? Eso entonces en parte era un panorama, sí. Ahí le digo cuál faltó, te quiero pecas. Bueno, pues no hay muchas, yo no hice, tan solo pues mencioné como No, algunas. no, qué pena, y como Claro, por claro, sí, era- esa claro, serie importante de los 80 y 90 respectivamente, que sí. también yo oído Miren, de. miren ustedes, don Edison, y gracias por el comentario, por la acotación y les amplío un poco más. Telenovelas de los 80 relataban personajes, incluía personajes de la vida cotidiana. Le daban, le daban cabida, le daban acción a quién, al celador, al vigilante, al taxista, al dueño de la tienda, ¿cierto? La gente del común, que eso es lo que obedece precisamente la realidad de la gente, ¿cierto? Hoy por hoy ya, por ejemplo, vemos telenovelas basadas en personajes sumamente ficticios, sumamente ficticios. O sea, el pobre ya no nos parece tan pobre, es un pobre pues muy representado desde la narrativa, pero no es ese pobre que vemos cerca en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad inmediata. ¿No ven? O sea, estos productos fueron muy interesantes porque acudían fielmente o en parte a la realidad misma. Y al igual que Telemundo, como mencionan normalmente, hay muchos otros más. Series, telenovelas, perdón, como Don Chinche, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué pasaba en el barrio? ¿Cierto? Personajes así, muy de la cultura popular, Buceta y yo, de Buceta y Romeo, Romeo y Buceta, perdón, ¿cierto? Un asunto que tiene que ver con lo que el transporte público y muchas otras cosas más. Es muy interesante lo que nos dejan estos productos de telenovela de esta época, ¿cierto? Muy bien. Muchachos, ya aquí vamos a ver un poco más aspectos mucho más globales, ya propiamente de lo que consumimos, de lo que nos empezó a presentar la televisión por cable, la oferta televisiva eh, de otros países. Eso obviamente se encaminaba al mismo esquema neoliberal, ¿cierto? Poder acceder a otras cosas del mundo, pero, ¿cierto? Aquí queda en vilo la cultura. Ya vamos a ver por qué. Bueno, eh, entonces en el siglo XX, ya como entrando al siglo XXI y con este antecedente de los 80 y parte de los 90 en Colombia, donde el joven es un sujeto, es un objeto de estudio, es un sujeto que se considera cada vez más activo, con sus problemas, con sus precariedades, con sus propias necesidades, pero cada vez más va teniendo más vigencia. También se empieza a entender lo siguiente, y es que las audiencias se empiezan a configurar de tal manera de que no solamente se quedan con los productos televisivos o culturales locales, sino que empiezan a consumir oferta de otro lado. ¿Cierto? Eso a su misma vez que incide en el análisis o en la modificación, ¿cierto? Transformación de hábitos, de competencias y prácticas. ¿Cómo así que hábitos? Lo que hacemos día a día, ¿cierto? Comportamientos, competencia. La competencia no es que yo estoy en un duelo, en una lucha con el otro, no, una competencia se tiene como conjunto de habilidades, ¿cierto? Entonces ya no solamente vemos la televisión para entretenernos, sino que también empezamos a asistir a fenómenos de la realidad a partir de lo que nos está mostrando la tele, la imagen, listo, las pantallas. Y prácticas, esas prácticas
se entienden como manifestaciones o expresiones que realizamos en función de algo. Entonces, vemos televisión, pero nos va a servir para otra cosa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese sentido, se empieza a considerar de que hay una propuesta o una necesidad más bien que se vuelve propuesta, ¿sí? Para formar televidentes activos para la recepción. Es decir, seguimos recibiendo, pero que sea un individuo cada vez más activo en lo que consume. Es decir, que entienda la narrativa, que sepa significar. Noten ustedes, muchachos, que a uno nunca le enseñan a ver televisión. Usted aprende solito, ¿cierto? Tú aprendes a codificar y a descodificar el mismo mensaje. Eso no se lo enseñan en la escuela. Eso no se lo enseñan en el colegio. No se lo enseñan en la universidad. Analizamos esa recepción. Es otra cosa, que es lo que estamos haciendo nosotros en la juventud. Pero noten ustedes que hay un aspecto intrínseco que está en cada uno de nosotros. Sabemos consumir medios. El asunto acá es que en esos aprendizajes que generamos a partir de lo que consumimos, o sea, aprendemos a ver la televisión, tenemos que tener unas competencias básicas para entender la prensa, de saber leer, ¿cierto? Pero tú ya eres capaz de decantar el contenido, de significarlo. Lo cierto es que en ese mismo proceso existe, que estamos mencionando, empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Desde la mirada de los productores realizadores, de los mismos medios de producción, ellos se han dado cuenta de eso y trabajan muy bien ese proceso intrínseco, ¿cierto? Porque yo ahí, al darse eso de manera casi innata, en las personas yo ya puedo direccionar los significados, ¿cierto? Porque no hay un conjunto de reglas que regulen o que de alguna manera incidan en ser televidente, no, sino que ya es incidir en las percepciones, en las configuraciones de las miradas del televidente. Eso es lo que se trabaja básicamente, ¿cierto? Muchachos, empiezan a aparecer series así, como CSI, donde son series que indudablemente fueron auspiciadas por Estados Unidos con ese propósito, por ejemplo. Esto se ha analizado fuertemente y yo les comparto ese análisis. Es lo siguiente. Series como estas, auspiciadas, patrocinadas por Estados Unidos, sirven para educar a las masas sobre la potencia tecnológica y científica de su sistema de seguridad. Noten ustedes toda la gama de CSI que hay, ¿cierto? CSI Miami, por ciudades, ¿cierto? Cada una con un enfoque en particular y esta última tan interesante, CSI Cyber, ¿cierto? Para investigar qué? Delitos en Internet. Todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y lo digital. O sea, ¿qué se entiende por esta serie? Muy chévere, muy interesante, muy bien construida dentro de su narrativa y su formato, pero una lectura que uno le da a esto, que se da a esto, es que es gente muy tesa, ¿cierto? Y uno, muy inteligente, ¿cierto? Y con mucho poder. O sea, infunden en el ciudadano la percepción de que serán atrapados por el más mínimo microscópico detalle. O sea, eso se entiende de esa manera. Hay un antecedente, un precedente más bien. Saben ustedes, y lo ven muy reflejado en la narrativa de Rambo. Todos nos vimos Rambo. Lo conocemos. ¿O no? Pues Sí, pero por lo menos a mí sí, yo sí. Lo vemos en menos de pronto, listo. Vemos escenas por ahí, ¿cierto? Pero si ustedes ven una película de Rambo, o bueno, sus papás, sus familiares, ¿dónde está Rambo? Las películas de Rambo, o sea, ¿cuáles son las locaciones? ¿Cuáles son los contextos en donde está él? en la selva, en el monte, en el Sí, contexto. contextos históricos. Ah, bueno, sí, es cierto. Claro, la selva en el monte, muy bien, pero el contexto histórico, no me refiero a eso, muy bien. ¿En qué guerras aparece Rambo? La guerra de Vietnam, Sí, pues ya ahí bueno, está. listo, muy bien, no hay problema. Aparece en Vietnam, aparece en Afganistán, ¿cierto? Aparece en Birmania, esa es la última de las últimas.
¿Qué quiere decir eso? No les parece curioso, muchachos, que aparezca en los conflictos donde Estados Unidos ha tenido intervención. ¿Y eres un soldado de dónde? Estados Unidos. ¿No? ¿No? O sea, a partir de, o sea, el gobierno de Estados Unidos inyectó dinero fuertemente y producciones de este tipo para contar, para transmitir el mensaje de su poderío militar, de seguridad, político, entre otros, a partir de historias que obviamente les llegan a partir de personajes que tienen el comportamiento en particular. ¿Y cómo se entienden esas series? Ah, no, Estados Unidos malos. Bueno, es muy, muy, muy inteligente, ¿cierto? Son muy tesos, como ustedes dicen. Profe, eso no sería algo así como guerra psicológica, como manipulación y guerra psicológica. A ver, ¿cómo entiendes tú eso de la guerra psicológica? A ver, básicamente, Para entender, sí. básicamente, si yo a la otra persona le muestro mi supremacía de una forma que lo afecte psicológicamente, va a generar una ganancia para mí. Sí. Y sería como un conflicto o una guerra psicológica que tratan de imponerle a la sociedad para que de esa manera no se comporte como ellos quieren. Bueno, yo Edison, bueno, qué pena te interrumpí, ya pensé que habías terminado. No, Sí, tranquilo. dale, tranquilo, sigue. Disculpa. No, se podría decir que es como un poco la aguja hipodérmica, pero como al revés, como tratando de inducir a nosotros tenemos esta super tecnología y ciertamente si vos haces eso, te equivocas en esto, te podemos atrapar. O ciertamente con Rambo, si nosotros somos los super soldados, podemos ir donde sea y donde sea vamos a ganar. Es como tratar de generar un impacto psicológico en el enemigo o en el otro. Bueno, don Edison, ya entiendo tu comentario y tus preguntas, y eso tendría básicamente explicación de lo siguiente, en la propaganda. Eso lo vamos más adelante a tocar, y la propaganda tiene un fin, una finalidad muy específica, y es incidir obviamente en las percepciones de las personas, ¿cierto? Y transmitir un mensaje un poco de la manipulación, ¿cierto? Y del impacto psicológico en las personas. Eso, por ejemplo, la propaganda, sabemos que existe un personaje muy brillante para eso en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue? ¿Saben quién fue? ¿Se imaginan? No. En la Segunda Guerra Mundial, muchachos. Freud. No. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Ustedes saben, muchachos, que en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y hemos visto documentales, hemos visto informaciones, mucho dato al respecto. La Segunda Guerra Mundial, muchachos, no solamente fue bélica, el conflicto pues armado, de confrontaciones directas, también tuvo una serie de despliegues estratégicos de carácter psicológicos a través de la propaganda. Hubo la propaganda del Tercer Reich, ¿cierto? El nacionalsocialismo, el nazismo como tal, la propaganda de Lenin, la de la Unión Soviética y desde luego la propaganda trabajada desde la perspectiva norteamericana. Todos esos elementos acuden a muchas cosas, aquí los vamos a ver, yo los voy vamos a abordar el concepto de propaganda, y la finalidad de la propaganda es no solamente transmitir unas ideas de carácter ideológicas, sino incidir en la desfiguración del enemigo, del contrincante, y a su misma vez afectar el juicio y las percepciones de las personas. Entonces, en ese sentido, yo me dice lo que tú estás mencionando, lo que estás colocando en consideración está direccionado a eso, a los esquemas de propaganda, ¿cierto? Como un personaje como Rambo está actuando desde la propaganda eh, para incidir en las percepciones, en las mentes de las audiencias, queriendo decir de que un Rambo es un soldado, un super soldado, que no es solamente una máquina de guerra,
sino que es un ser humano que se involucra en los conflictos para salvar a lo común, para defenderlo. Y hay elementos propiamente visuales que refuerzan eso, como la bandera de Estados Unidos, ¿cierto? Muestran a los soldados estadounidenses, su despliegue militar y todo eso. Y Rambo está presente en todos los lugares del mundo donde hay conflicto, ¿cierto? Donde Estados Unidos tiene que intervenir para salvar. Bueno, ya vemos ese discurso ahí casi, muchachos. Sí, profe, pasa algo similar actualmente con el Capitán América en las películas de Marvel. Es un personaje netamente nacionalista, principalmente en su forma de vestir. Su traje es básicamente la bandera de Estados Unidos por todas partes. Sí. Y se clasifica como un super soldado que salva al mundo, pero en sí, pues en nombre de Estados Unidos. Es como esa representación de ese soldado que ganó la guerra. Y pues sí, es básicamente Estados Unidos vuelto persona. Totalmente. Muy clara esa referencia. O sea, los personajes de carácter propagandísticos estimulan en las personas un sentimiento nacionalista y patriótico. Indudablemente, pero a partir también de qué? De la construcción de enemigos. O sea, es en confrontación. El Capitán América tiene que estar peleando. No puede existir así por sí solito. ¿Cierto? Siempre va a haber un enemigo. Muy bien, muchachos. Entonces, series como estas se interpretan también. No de manera inconsciente, pero sí hay que hacer esa lectura desde ese sentido. ¿Cierto? Se estimula, se entiende de que CSI es una serie donde la policía de Estados Unidos, de diferentes naciones, perdón, territorios, estados, actúan de manera articulada y tú allá no puedes entonces hacer ningún tipo de incumplimiento de la ley porque puede ser atrapado, ¿cierto? Mire que hay CSI en Internet, o sea, en el contexto de la comunicación digital, de las redes sociales, ¿cierto? Muy bien, muchachos, volviendo a Pablo Escobar, vamos enseguida a acentuar varias cosas. Muchachos, Pablo Escobar entonces, el patrón del mal, la serie es una mirada mediática de un canal privado que tiene una lógica del discurso bajo un discurso capitalista, Caracol, ¿cierto? Sabemos eso. Miren cómo se empiezan a observar o sea, a configurar los escenarios de la serie. El territorio, que es ocupado por una influencia mediática que pierde el espacio gracias a la globalización que lo revitalizó para las nuevas generaciones que poco conocen de la historia de este país. Es un territorio nuevo, ¿cierto? Es una Colombia de los 80 y en parte de los 90 con mucha violencia, ¿cierto? Pero a su misma vez es un territorio que también es un poco desdibujado desde la narrativa, donde a ustedes no se les parece de pronto una Medellín, o cierta Medellín, no está en parte de Medellín, pero ciertos sectores. Entonces todo es muy sesgado, se entiende mucho desde el relato así, ¿cierto? Solamente direccionado a ciertos sectores, pero no es gratuito, muchachos, que nosotros tengamos, o en el imaginario colectivo de las personas, la comuna 13, por ejemplo, en Medellín, se entiende desde cierta mirada, ¿cierto? Tenga esa significación. Muchachos, la audiencia es permeada por la hibridación cultural que facilita una deconstrucción de la memoria de la nación, debido a que a la sobreexposición de contenidos transnacionales, es decir, ese reemplazo poblacional de los anteriores contenidos por los de mayor capacidad visual, muchachos. La hibridación cultural es un concepto que nosotros vamos a, lo tenemos que abordar, y es que, a ver, este Pablo Escobar, muchas personas lo vieron, pero no vivieron en carne propia, o bueno, no estaban insertos en esa sociedad en el momento que fue víctima o testigo de las atrocidades de este personaje. Entonces, ese relato se puede entender también desde la exaltación de la figura de este personaje y de todas sus acciones y de todo lo que hizo desde luego y de todas las personas que lo rodearon, y que eso a su misma vez también incide en la forma, en
en las configuraciones culturales de generaciones, por ejemplo, de los jóvenes o de los niños, ¿cierto? O sea, este personaje en suma medida se puede entender desde esta lógica como un referente de poder, un referente de vida acomodada, de conseguir las cosas con el mínimo esfuerzo de trabajo, sino a través de la ilegalidad que los ocurre, ¿cierto? El contenido, si bien habla de las atrocidades, ¿sí? Nos muestran el carro bomba, el atentado, esto, pero más que todo, ¿qué se observa? Las banalidades, las excentricidades del poder y el dinero, ¿cierto? O sea, el relato no se está entendiendo como, uy, listo, tan malo esto, sino como, uy, lo que puede hacer el personaje tan poderoso. O sea, no somos condescendientes en términos de relato con la atrocidad y con la tragedia, ¿cierto? Lo que más se le queda y lo que más cala en las audiencias es el poder, el dinero, la vida fácil, ¿cierto? Así se entiende el discurso del contenido mismo. Y otro respecto al discurso, un discurso de injusticia, se repite el mismo concepto de corrupción, vandalismo, poder, donde predomina el dominio de la manipulación mediática y la apología del delito, ¿cierto? Entendemos que Pablo es un patrón del mal. Las audiencias lo interpretarían de esta manera. Es un individuo poderoso, ¿cierto? Pero también mismo es como necesario para una sociedad como la nuestra, ¿cierto? O sea, no se está entendiendo de que el personaje causó mucho mal históricamente al país, sino que ustedes lo pueden validar con personas de ciudadanos del común, de a pie. No van a decir, no, ese es un tipo, ¿cierto?, de lo más malo de este mundo, sino que, pues, o sea, no lo ven tan mal, ¿cierto? Más fácil ven una figura mediática o de la opinión pública, el más malo puede ser el político o un narcotraficante, ¿cierto? Así se pueden entender. Profe, Sí, es que mira, se puede decir de que después de la Segunda Guerra Mundial, con el análisis que hizo Ana Helen, no me acuerdo muy bien el apellido, ella plantea de que ciertamente el ser humano no es que sea malo, sino que toma malas decisiones y que y que las decisiones son por lo que es esa recompensa, lo que tiene que ver esas gratificaciones, tiende a cultivar dichas tendencias de comportamiento. Entonces, sí, precisamente es donde se humanizó lo que tiene que ver la maldad. Entonces, sí, digamos, a partir de ahí se reescribe lo que son las producciones y los análisis que se hacen a nivel audiovisual, por ejemplo, que sí. por eso que de una u otra manera potencias como Estados Unidos utilizan estos medios para generar dichas publicidades o dichas tendencias de producciones. Sí, muy bien, John Edison. Mira, lo que mencionas es que, a ver, esa construcción del individuo en el contexto, en el tejido social, en términos de sus roles, claro, es indudable pues de que los contextos juegan un papel importantísimo en la configuración de la personalidad y el comportamiento del individuo, ¿cierto? Pero productos de este tipo que están articulados precisamente a la estructura social, en el caso nuestro, por ejemplo, inciden significativamente en las percepciones y en las conductas, en los comportamientos de las personas, ¿cierto? O sea, uno puede validar esto, por ejemplo, si le preguntáramos, tuviéramos una máquina del tiempo, y le volviéramos por allá a los 90 y le preguntáramos al joven, a muchos jóvenes, bueno, está aquí un personaje que a usted le haya parecido importante en la vida en Colombia. Y posiblemente vamos a escuchar a Pablo Escobar. No, ¿cierto? Es una cosa que ha calado fundamentalmente de manera muy significativa en el imaginario colectivo de las personas. Lo que pasa con eso, que noten ustedes que muchos jóvenes, también en los 80 y parte de los 90, en esta vida del sicariato, de la violencia y todo eso, eh, eh, propiamente pues fue como una de las semblanzas, que no propiamente la serie, no, el actuar de este individuo. Ahora esto convertido en producto televisivo mediático,
cómo inciden en la percepción de las personas, de ciertas audiencias, ¿cierto? En caso jóvenes, o incluso muchas personas adultas que no entienden la tragedia. O sea, si habláramos, por ejemplo, de conflicto armado y fuéramos a relacionar, a referirnos a actores del conflicto armado, van a mencionar a guerrillas, ¿cierto? El principal, ¿cierto? Y estoy casi que seguro que Pablo Escobar va a estar por ahí, pero no como con tanta fuerza como de los victimarios más fuertes del conflicto. O sea, no se entiende así. Es un poema hablar de un Pablo que fue una figura trasmedia, porque lo vemos en camiseta, lo vemos en calcomanías en un autobús, en un bus, en un transporte público. ¿En qué más lo vemos? Lo vemos en memes, lo vemos en frases, lo vemos en muchas cosas, ¿cierto? Entonces mire cómo eso ha afectado significativamente la cultura popular, ¿cierto? Muy bien. Profe, una cosita ahí para agregar, sí, o qué. Yo no me llegué a ver la serie, la verdad, Sí, pero sí he visto, por ejemplo, unos clips o algo pues, que me aparece en YouTube en un momento, sí o qué. Y lo que se puede ver es que también, por ejemplo, hubo muy buena elección en cuanto, por ejemplo, al actor, porque lo que inspira el personaje más gemido es carisma. Eso es como un factor muy importante a la hora de determinar qué pensamiento o qué imagen mental tengo sobre cierta persona. Entonces sí, creo que es un papel que sí o sí puede llegar a crear una imagen mental de él muy, más que miedo, muy agradable, por así decirlo. Creo que es un papel que juega sí, mucho. sí, totalmente, pero mire cómo se entiende el discurso. Pues porque una cosa es la interpretación actoral, listo, está muy bien, pero el personaje, o sea, es que no es cualquier personaje, Samuel, compañero, sino cómo se representa. Ah, qué bueno, Gaitán, listo. ¿Cuál es la idea que tiene el imaginario colectivo, la sociedad colombiana y cómo se va a representar? ¿Cierto? O sea, son personajes icónicos y desde luego pues de mucha incidencia en la opinión pública, pero aquí estamos hablando de un personaje que incidió en la gran mayoría de esferas de la sociedad colombiana y obviamente pues con su actuar. Pero entonces, muchachos, es que estamos hablando de un producto que incide precisamente no solamente en la cultura popular, sino en la memoria, en la historia. Y ahorita ya vamos a ver algo de campo ya globalizado para que miremos cómo son esas interpretaciones que el exterior, personas de otro lado del mundo, aluden a Colombia o aluden a la realidad colombiana a través del relato de este tipo de relatos, por ejemplo, y a partir de la existencia y la configuración o representación de un personaje desde esta mirada, desde esta lógica, ¿cierto? Muchachos, consideraciones finales de la serie. O sea, no es que la tengamos que ver, ¿cierto? Ya podemos ver algunos tips y todo eso porque ya tenemos unas herramientas conceptuales y en parte metodológicas para hacer análisis de contenidos de este tipo sin que nos las tengamos que ver todas. Bueno, interesante verla, ¿cierto? Pero esto me parece interesante que también lo hayan visto porque ustedes lo pueden validar con personas que lo hayan visto, es decir, su mamá, su papá, sus algunas amistades, algunos conocidos, algunos familiares, ¿cierto? Porque esto tuvo un rating impresionante, y más por ese personaje, ¿cierto? Muchachos, consideraciones finales de esta serie. Aunque se retrata una versión del personaje, explica a grandes rasgos y mucho análisis de que era el más grande del país, ¿cierto? Personaje llamativo, pero la serie en sí mismo no contextualiza a la audiencia de que ese personaje es uno de los más grandes narcos del país, uno de los grandes narcotraficantes del mundo, y desde el mismo discurso, compañeros, cómo se entiende la existencia de un personaje de este tipo, ¿cierto? Le dio voz a ciertos tipos de víctimas, ojo, pero aquellos que por su cargo tenían un tratamiento especial, ¿sí? O sea, el comandante, el político, ¿cierto? Pero las otras víctimas de la sociedad civil que el relato nos cuenta eso, sesgado y delimitado de esa manera. Hizo comprender a los televidentes, o sea, la serie, la ingobernabilidad que tenemos, porque la realidad con el gobierno es la misma en aquella época que en esta. Sí, esto ya es una consideración que ayuda a la realidad, ¿cierto? Porque hay acciones ingobernables, que demuestran ingobernabilidad, perdón, ineficiencia, ineficacia, ¿cierto? Pero
nos están mostrando el relato, o sea, una exaltación, un enaltecimiento de que gobernar por la vía de la violencia, de la corrupción, es factible. Así se entiende. Todo es plata, ¿cierto? Y la plata se hace fácilmente, ¿cierto? Desconoció la cantidad de víctimas simples ciudadanos que sufrieron la barbarie del narcotráfico. Me han anulado a esto, miren, las víctimas de la sociedad civil, muchísimas, pero no tienen voz acá en el relato. No hay un reconocimiento real de las atrocidades y magnicidios ocasionadas por el personaje, por la historia misma, por el mismo tratamiento. Se muestran solamente aquellas atrocidades que fueron, digámoslo así, mediáticamente muy bien cubiertas, ¿cierto? Pero hubo más atrocidades, muchísimas, ¿cierto? La serie no se entiende como una tragedia, sino como un relato manipulado y nuevo. Y no es una tragedia, no solamente esto, sino como un asunto meramente desde la diversión, desde el entretenimiento. La serie termina por explicarle a las nuevas generaciones, por ejemplo, ustedes muchachos, una época de terror, pero con muchos vacíos históricos. Compañeros, productos, recuerden que son productos culturales, donde alguien que lo vaya a ver, aquí se está relatando realidades, como vimos ahorita en las diapositivas anteriores, ¿cierto? Las novelas de los 80 nos mostraban la realidad de la Colombia de los 80 y 90, los jóvenes, ciertas cosas que pasaban en la cotidianidad. Pero entonces alguien que vaya a ver esto va a entender de que Colombia fue así, ¿cierto? Que este personaje fue así, de esta manera, pero entonces hay vacíos históricos, porque es un producto cultural que está contando y que está aludiendo a qué, a ciertos aspectos que pasaron, pero no todos. ¿Lo ven? O sea, imagínense ustedes en un futuro muy cercano y ojalá no muy apocalíptico, donde los sobrevivientes encuentren productos de este tipo y quieren mirar la historia de la humanidad a partir de productos como esta telenovela, esta serie. O sea, que va a entender de la historia, ¿cierto? Muchachos, bueno, y eso ya como, ya hay bastante contexto de estos autores son interesantes porque hacen una crítica profunda y a partir de análisis y de investigaciones a productos culturales como la telenovela y el papel de los medios de comunicación en Latinoamérica desde la mirada del capitalismo, ¿cierto? Del lucro. Muchachos, hay que entender entonces, por un lado, como manera de sintetizar un poco todo lo que hay acá, que hay, o sea, está bien que canales de televisión de carácter privado apelen dentro de su lógica de producción a cierto tipo de informaciones y a formatos y a programas que necesitan vender, ¿cierto? Pero eso es peligroso en la medida en que se tratan de personajes de este tipo, ¿cierto? Porque incide indudablemente en la cultura. O sea, sabemos que la televisión genera influencias, tiene unos efectos en las percepciones de las personas. Y eso es importante entender. Entonces, bueno, profe, mucho problema, en fin, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las apuestas que puede hacer un canal de estos que no las va a hacer? Pero también, ¿cuáles son las apuestas que hacen otras producciones audiovisuales muy independientes o muy alternativas, ¿cierto? Para meter precisamente este tipo de cosas, ¿cierto? Muchachos, yo quería saltarme esta diapositiva porque mire que ya tenemos un campo globalizado, ¿cierto? Hay una, que todo este modelo económico, político y cultural que nos propone el neoliberalismo, eso se dio gracias a qué? Al escenario o a la lógica de la globalización. La tenemos ya hoy por hoy de esta siguiente forma, una globalización mediática y transaccional de la cultura, o sea, de intercambio cultural, permite reconstruir las verdades y diálogos en las necesidades del cambio de los sujetos ciudadanos en el nivel de educación. Entonces, yo sé que, bueno, ustedes se ven Narcos en Netflix y ustedes, digámoslo así, listo, saben que es una serie, pero es que a veces lo ficcional se conjuga con la realidad. El que vaya a ver, le interese todo este fenómeno de narcos, ¿cierto? O vaya a ver la serie de Pablo el Patrón del Mal, lo vaya a ver,
él va a interpretar, la persona muy seguramente va a hacer referencia a Colombia como de esta manera y la importancia de este personaje en la historia de Colombia. O sea, no lo va a entender como una tragedia, lo va a entender como, uy, personaje poderoso. Profe, Sí, mira, y eso me llama y me acuerda de una película llamada Pixeles, sí, donde en lo que era esa caja del tiempo que se envió al espacio, donde había un disco que aparecía lo que era el código de un programa pixelado. Entonces, sí, respectivamente, hubo un malentendido y los extraterrestres cogieron eso y generaron un conflicto porque creían de que el videojuego los atacaba a ellos y sí, generaron un ataque en la Tierra. Entonces, eso es como ejemplificar, es que no necesariamente una persona ver una producción audiovisual va a entender la realidad y todos los contextos de esa situación. Entonces, me sí, tengo memoria de ese detalle. es una descodificación muy particular, ¿cierto? O sea, yo entiendo, si a mí me muestran, por ejemplo, producciones de este tipo de algún país asiático, yo voy a hacer esa lectura y mi lectura, perdón, y mi percepción va a estar orientada a entender de que ese país vive así, que la gente es así. Tal caso, muchachos, la reconstrucción de la realidad, la construcción y reconstrucciones de la realidad de algunos países árabes, musulmanes, ¿cierto? Y el relato que ha construido y los discursos que emplean el gobierno estadounidense y los medios de comunicación de ese país para referirse a estos países, ¿cómo ha sido? Y que eso ha permeado nuestra cultura, porque usted le puede preguntar a cualquier persona, bueno, ¿usted qué opina de los árabes? Va a decir, no, es que esa gente es terrorista, que no sé qué, mire, ya empiezan a mencionar ciertos términos. No son capaces, la gente no va a diferenciar un árabe de un musulmán, ¿cierto? No entiende casi esa cultura, simplemente piensa que son terroristas, ¿cierto? Muy seguramente. Claro, eso Y es una de las consignas que le va a quedar, o de la idea que va a quedar a grosso modo en el imaginario colectivo. Sí, ¿quién iba para qué mencionar? yo, profe, y Sí, también hablando de ese aspecto hollywoodense, y también hablando de todo eso, pues por ejemplo también los países árabes y todo eso, también ya nos han creado como una imagen mental de acuerdo como, de cómo es. Por ejemplo, en las películas como un desierto con dos, tres casas de choza, de palo y todo eso. Y uno, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que es así, pues yo sé que obviamente he investigado, me da curiosidad por ver el problema mental que uno y que muchas personas tienen, es eso, que es un desierto ahí con dos, tres casas, tiene pura arena. sí, exacto. Ajá. Claro que sí, Samuel. Eh, Miren ustedes, muchachos, cómo las narrativas, los discursos y la misma intencionalidad mediática, cómo alteran o modifican o inciden en las percepciones de las personas. Muchachos, yo sé que ya terminamos, yo les quiero a ustedes, ya aparte de este análisis que les quise compartir, pues estaba la parte audiovisual, donde les iba a mostrar el tráiler de Pablo y Patrón del Mal, el tráiler de la serie de Caracol, de esta que hablamos, y el tráiler de Narcos, de Netflix, ¿cierto? Para analizar, obviamente, aspectos visuales, narrativos, temáticos, discursivos, y cómo se configura una cosa y esta diferente en la otra. Listo, yo creo que ya podemos dejar acá, yo les quiero dejar aquí el link, los links en el chat para que ustedes lo vean y hagan un análisis a partir de lo que hablamos, de todo lo que hemos conversado al día de hoy, lo que hemos recogido en nuestra asignatura y para que sería muy chévere que me dijeran, ¿cierto? Qué elementos les llamó la atención y qué encontraron, ¿cierto? De ambas producciones. Listo, aquí están los links, muchachos, en el chat. Pero, mira, Pablo Patiño más dura como 7 minutitos, el otro dura 2. Entonces, yo quisiera entonces ya como para que finalicemos, dar algunos comentarios, yo les dejo esa tarea, ¿cierto? O si la quieren hacer, de ver los dos trailers y hacer un análisis comparativo. ¿Listo? La próxima clase lo podemos compartir nuestras apreciaciones, Dan, Andrea, Jones, Manuela y Samuel, para a ver qué encontramos. ¿Listo?
¿Estamos claros? Ok, Listo, profe. profe. Listo. Perfecto. Muchachos, ¿qué les pareció pues, esta presentación, este análisis que lancé? ¿Lo consideran pertinente? Eh, Profe, considero que sí es pertinente porque es que básicamente con todo lo de la pandemia, con estar en las casas, somos muy susceptibles a lo que tienen que ver los medios. Entonces, de una u otra manera, dicha interpretación de estos seriados nos colocan en contexto con respecto a la materia. Entonces, me parece chévere el análisis que se hizo. Gracias. Vale, Daniel, muy bien. Sí, lo más importante y que sea una herramienta conceptual para ustedes. No quiere decir de que van a estar mirando cuánta serie, cuánto producto comunicativo, mediático y bueno, nos va a parecer toda la narco, ¿cierto? No, hay que cada vez más nosotros muchachos de condición de comunicadores audiovisuales con una capacidad investigativa y de indagación y de análisis, observar elementos de este tipo y otros más. ¿Listo? Ese era el propósito de esta presentación, muchachos, de este análisis, ¿cierto? Dar herramientas. Muchas de estas cosas, así tal cual como la presentamos hoy, por lo que conversamos, así se construyeron muchas de esas teorías o esos estudios, ¿cierto? ¿Basándose en qué? En lo que hay, en lo que se está haciendo, en lo que está pasando. Quizás en un futuro, no muy cercano, muy lejano, perdón, aparezcan cada vez más conceptos teóricos que ayuden a explicar un fenómeno, ¿cierto? Lo cierto, muchachos, es que cada vez más, siglo XXI, 2021, ¿cierto? El año 2021 todavía seguimos siendo audiencias contemplativas, no desde el consumo. La gente lo sigue haciendo. O sea, consumimos y a la misma vez producimos a través de los dispositivos móviles. Pero indudablemente, en el caso de la televisión, que es la que se roba el show como en comparación de los medios de comunicación, todavía sigue teniendo fuertes efectos en los televidentes, en los públicos, en las audiencias. ¿Cierto? Espero que les haya parecido, les haya eh, sido muy significativo esta presentación, este análisis, que les haya enriquecido eh, o aportado más bien como a su marco de referencia o de interpretación conceptual, que su misma sean herramientas y que les facilite para hacer posteriores análisis, muchachos. De hecho, hay una actividad que ustedes van a hacer dentro de la comunicación, que es un análisis también, ¿cierto? Ya tenemos buenas herramientas conceptuales y metodológicas para hacer análisis de discurso, análisis de medios y de mensajes. Entonces, ¿alguna pregunta, inquietud final? No, profe, yo creo que todo estuvo muy bueno y fue un espacio muy pertinente para hacer como esta charla. Muchas gracias. Ok, bueno, muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, hubiera deseado que nos hubiéramos conectado a la gran mayoría, porque creo que esta charla pues les hubiera resultado muy significativa, y creo que ustedes pues nuevamente la grabamos. Y muchachos, queda faltando una exposición a cargo de un compañero, Mauricio creo que se llama, de etnografía de audiencias. El concepto de etnografía de audiencias, que la etnografía es una metodología muy interesante de la investigación, que es la que se ha utilizado mucho para analizar este tipo de casos, ¿cierto? O sea, la investigación y comunicación, muchachos, se hizo más que todo de carácter etnográfico y nos va a servir mucho para nosotros hacer investigaciones y análisis mucho más a profundidad desde ese enfoque, ¿cierto? Esa es la exposición que sigue, era para hoy, por varias razones, ya queda pospuesta para la próxima clase. Entonces, muchachos, muchas gracias a todos y todas. Una feliz tarde, pendientes de correo. Pendientes de correo, pues que les voy a ver el próximo esta semana. ¿Listo? Feliz tarde con buena salud para